En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el 7º apartado del Catecismo, donde dedica 13 números al tema que tiene como título la gracia del bautismo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1265 y 1266 con el tema una criatura nueva. Estamos hablando, queridos amigos, el día de ayer y el día de hoy, de estos dos efectos del bautismo. El efecto sanante, que hablamos en la catequesis pasada, y hoy lo dedicaremos al efecto elevante. Efecto elevante. ¿Qué significa esto? Número 1265 del Catecismo dice: el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Es un número precioso que nos va a dejar un derrotero increíble de reflexión en esta mañana, queridos amigos. Todas estas descripciones que nos hace el catecismo hacen referencia a una nueva condición, a un estado de vida sobrenatural que supera todas nuestras posibilidades naturales. El hombre no solo ha sido sanado, como decíamos ayer, no solo ha sido limpiado, sino que ha sido elevado a una condición que antes no tenía. El catecismo nos va a invitar a recorrer 6 descripciones basados en textos del Nuevo Testamento, donde se nos describe qué es un bautizado y a qué dignidad ha sido elevado el bautizado. Primera descripción: una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Así como decimos en la noche de la Pascua. Y nos presenta el catecismo el texto de la 2 Corintios 5, 16, 17. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. En Cristo hay una nueva creación. Ya no conoceremos a Cristo según la carne. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo con esto? Lo que quiere decir es que conocemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que ha vencido la muerte, que resucitó no solo para una vida mortal, sino para una vida eterna. Y entonces, en consecuencia, con la nueva etapa de Jesucristo, también nosotros participamos de esa nueva etapa de Cristo. Es decir, estamos participando ya de ese nuevo estado de Cristo glorioso. No decimos que estamos en el cielo, pero el estado glorioso de Cristo
no está reservado para después de la muerte. Comenzamos a participarlo desde este momento. Participamos de ese estado glorioso de Cristo desde el momento del bautismo, cuando somos injertados en Él. Por eso, queridos amigos, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. ¿Qué cambio tan grande fue este de Jesucristo? Pasar de la condición mortal a la condición de resucitado, a la condición gloriosa. Eso es un gran cambio en Él. Eso que celebramos en la vigilia pascual y que termina el día de la ascensión de Jesús al cielo, es algo muy, pero muy grande, amigos. Es algo donde todos los principados se postran ante aquel que se había humillado. Ese que se había humillado ahora es ensalzado. Es un gran cambio en Jesucristo. Tomando esto como comparación, también se nos dice a nosotros, somos una criatura nueva. Ya no conocemos a nadie según la carne. Tenemos que tener esa vida resucitada. Segunda descripción. Hijo adoptivo de Dios. El texto que se nos ofrece es Gálatas 4:7. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que proclama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Es un texto fascinante que nos presenta San Pablo en la carta a los Gálatas. Él utiliza esta expresión, filiación adoptiva, que se contrapone un poco a la filiación natural. Cristo es el Hijo natural de Dios. Forma parte de su ser, el ser hijo por naturaleza. La filiación es tan natural que el ser hijo es lo que define a Jesucristo como persona. La segunda persona de la Santísima Trinidad se define como hijo. Eso que en Cristo es natural, en nosotros es adoptivo. Nosotros por naturaleza no lo tenemos. En nosotros es un don. Pero ese don nos supera enormemente. Por naturaleza, solo Jesucristo. Por adopción, todos nosotros. Por eso Jesús siempre se expresa como mi Padre. Mi Padre. Ustedes llámenle vuestro Padre. Yo le llamo mi Padre. La adopción quiere decir que es por gracia, que es por regalo, que es por misericordia. Cristo tenía una filiación eterna y Él es hijo desde siempre. Fíjense, queridos amigos, a veces uno puede preguntar como en forma de acertijo, ¿no? ¿Qué es antes, el Padre o el Hijo? Algunos más ágiles responden, el Padre es primero, pero no es así.
Porque la realidad es que el Padre y el Hijo son a la vez. No se puede ser padre sin tener un hijo. Lo que me hace ser padre es tener un hijo. Y soy padre desde el momento que el hijo existe. Cristo, que tenía esa filiación eterna, quiso también venir al mundo y encarnarse con otra filiación, con la filiación de María. A través de esa filiación humana, nos quiso comunicar una filiación eterna. Qué cosa tan hermosa. Realmente es que Jesucristo con nosotros se ha pasado la barda. Siendo hijo de María y a través de una mujer, desde ella nos quiso comunicar esta filiación eterna, dándonos a María como madre y compartiendo la filiación humana, también comparte la filiación divina con nosotros. Es decir, somos hijos de Dios por Cristo en María. Algo que es precioso. Tercera descripción. Somos partícipes de la naturaleza divina. El texto que nos ofrece el catecismo es la segunda de Pedro 1, 2, 4. A vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. De todas las promesas divinas, la más humilde, la más sublime, la más preciosa es esta: seremos partícipes de la naturaleza divina. Fijémonos, queridos amigos, que dice partícipes. Nosotros no caeremos como católicos en un panteísmo. Panteísmo, estos que dicen que todo es Dios, como si la criatura fuera también el creador. No, no, los católicos no creemos en eso. Nosotros distinguimos entre el creador y la criatura. Sin embargo, sabemos que esta criatura es partícipe de la naturaleza divina del creador. Hay un texto en el Salmo 82 que dice esta expresión: sois dioses. Expresión así como muy fuerte, refiriendo no en sentido de panteísta, de que todos somos dioses, de no distinguir entre el creador y la criatura, pero sí en el sentido de que somos hechos partícipes de la condición divina. La palabra dioses se refería a magistrados, a jueces, a otras personas que mantienen posiciones de autoridad y de gobierno. Así se expresaba en la Sagrada Escritura. El llamar a un humano un Dios indicaba tres cosas. Primera, que él tiene autoridad sobre otros seres humanos. Segunda, que tiene el poder y que ese poder que ejerce una autoridad es para ser temido. Y tercera, recibe su poder y autoridad de Dios mismo, quien es visto como el que juzga a toda la tierra. Es interesante entender esta expresión de dioses para referirnos a seres humanos, pero es muy raro encontrarla.
Pero en el Nuevo Testamento existe, y en varias. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés al faraón, él dijo, mira, yo te he constituido Dios para faraón. Éxodo 7:1. Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería el representante de Dios ante el rey. El punto principal de este Salmo 82 es que los jueces terrenales deben actuar con imparcialidad y con verdadera justicia, porque aún los jueces deberán comparecer un día ante el gran juez. Por eso se advierte que los magistrados humanos, también ellos serán juzgados. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es un pasaje muy hermoso, donde está diciendo que Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad en las cuales ellos son considerados como dioses entre la gente. Pero debe recordarse siempre que aunque sean representantes de Dios en este mundo, ellos son mortales y eventualmente deberán dar cuentas a Dios de sus acciones, de la manera como usaron su autoridad. Nuestra vida deja de ser carnal, deja de tener una finalidad que nace y muere en esta vida y trascendemos. El ser humano no es eterno en cuanto a su origen. El ser humano tuvo un principio, hubo un tiempo de inicio en nuestro ser cuando fuimos concebidos. Pero el ser humano sí que es eterno en cuanto a su fin. Nosotros no tendremos fin. ¿Por qué? Porque estamos llamados a compartir la eternidad de Dios para siempre. Cuarta descripción. Somos miembros de Cristo. Y nos presenta el texto de la primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo a los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. El gran argumento de San Pablo para defender la pureza es que nuestro cuerpo es miembro de Cristo y por tanto tiene que ser vivido y respetado en pureza. Porque nuestro cuerpo es la prolongación del cuerpo de Cristo. Por eso le llamamos cuerpo místico de Cristo. El que es bautizado es una prolongación de la humanidad de Jesucristo. La iglesia de los bautizados son el cuerpo místico de Cristo. Cristo tuvo unos pies para andar, Cristo tuvo unos ojos para ver, Cristo tuvo unas manos para sanar. El que está bautizado es incorporado a Cristo, es miembro de Cristo, y por eso nosotros los bautizados somos sus manos, sus ojos, sus pies, su corazón. Nuestras manos están llamadas a ser una prolongación de Cristo que bendecía y sanaba, que levantaba. Nuestra boca está llamada a ser una prolongación de Cristo que daba esperanza, que daba consuelo. Cada uno de los bautizados es una prolongación de Jesucristo. Quinta descripción, coherederos con Él. El texto que nos presenta
Es Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Estamos tan unidos al cuerpo de Cristo que somos coherederos. La herencia de Cristo es también la nuestra. La herencia de Cristo es estar sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que Él participará con nosotros. Tú y yo llamados a estar a la derecha del Padre. Qué impresionante son estas palabras. Ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Sexta descripción. Templo del Espíritu Santo. Y eso nos ofrece el texto de la primera de los Corintios 6, 19, 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Fijémonos, queridos amigos, cuando los católicos besamos la reliquia de algún santo, por ejemplo, es porque es prenda de resurrección, pero también porque ese santo ha sido templo del Espíritu Santo. Los católicos tenemos como costumbre besar al niño después de bautizarlo. Es una tradición muy hermosa, porque ese niño acabado de bautizar es templo del Espíritu Santo. Fíjense, queridos amigos, y si hay alguna mamá que me esté escuchando, las madres católicas que después de bautizar a sus hijos tienen un tiempo, unos meses ahí en su casa, que los tienen que amamantar, que los tienen en sus brazos. Es posible que estas madres no tengan tiempo de rezar mucho porque están ahí en las labores de esa maternidad con ese recién nacido. Pero saben, en ese niño recién bautizado tienen ustedes un sagrario. Ese bebecito que tienes en tus manos, recién bautizado, es una ocasión preciosa para que tu mamá, que no puedes ir a la iglesia, hagas tu oración en torno a ese templo del Espíritu Santo que tienes en tus brazos. Mientras le estás alimentando, le beses también, sabiendo que ese bebé es un sagrario, es templo del Espíritu Santo. Y que su oración sea en torno a ese sagrario, querida mamá. Ahí lo tienes en tu casa, tu hijo recién bautizado. Esto es algo precioso. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1266 que dice: la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Y le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz
en el santo bautismo. Qué espectáculo es este número, queridos amigos. Prácticamente podríamos decir que este es un diamante del catecismo. Fíjese lo que nos dice. Tres. ¿Eh? Nos dice tres expresiones. Que nos centremos en tres momentos que nos va a regalar la gracia santificante que recibimos en el bautismo. Porque nos concede, nos capacita, nos permite estar dispuestos a afrontar toda nuestra vida. Cuando decimos que Dios nos da su gracia, tendemos a pensar que Dios como que nos da algo, como que nos da una cosa. Pero no es así. La gracia no es algo. La gracia es alguien. Es Dios mismo el que se me da. Dios me da su amistad. Y al darme su amistad me regala su intimidad. Y al regalarme su intimidad, Él me transforma. Esto es hermoso. Es el caso de Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí que tengo que alojarme en tu casa. Cristo le ofrece su amistad. Y eso conlleva a un cambio, a una transformación en Zaqueo, hasta el punto de que la nada, Zaqueo dice, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y si en algo he faltado a alguien, le daré 4 veces más. Alguien le podría haber dicho a Zaqueo, posiblemente su misma esposa, pero Zaqueo, si Jesús no te ha pedido nada de eso, Jesús no te ha dicho que des la mitad de tus cosas a los pobres, que regreses aquello que has robado. Él no te está pidiendo nada de eso. ¿Tú por qué actúas así? Pero la respuesta está en la amistad de Jesús. La respuesta a esa actitud de Zaqueo, que será una actitud de misericordia, una actitud de justicia, está en la intimidad que Jesús le ofrece a Zaqueo. La gracia que Dios nos da es su amistad ofrecida. Y esa amistad íntima transforma mi vida. Esa gracia se nos ofrece por medio de Jesucristo para nuestra salvación. Y eso supone hacernos un don sobrenatural, que Él mora en nuestra alma. Todos nos podemos ver reflejados en Zaqueo. Y todo bautizado es purificado y elevado. Solo Dios da la gracia santificante por los méritos de Jesucristo, y todo bautizado es purificado y elevado. La gracia santificante, la gracia de justificación son lo mismo. Justificarnos en la Sagrada Escritura, hacernos justos ante Dios, es lo mismo. Nosotros los católicos creemos que justificarnos, hacernos justos, es lo mismo que hacernos santos. Y nos presenta el catecismo 3 consecuencias que tiene esta gracia santificante en cada uno de los bautizados. La primera es que nos hace capaz de creer en Dios. La segunda, que nos hace capaces de esperar en Él. Y la tercera, que nos hace capaces de amarlo. Qué cosa tan bella. Nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza, de la caridad. Suponen haber sido elevados por la gracia de Cristo. Nadie puede decir,
Jesús es Señor si no es asistido por el Espíritu Santo. La fe, la esperanza y la caridad superan toda nuestra condición carnal. Por eso le dice Jesús a Tomás, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que creen sin haber visto. Es como tener un lenguaje distinto. Es como aprender otro idioma. El idioma del amor, el idioma de la fe, el idioma de la esperanza. Y para poder aprender esos idiomas hay que ser elevados. Nosotros no nos damos mucha cuenta de esto porque la mayoría de nosotros hemos nacido en una familia tradicionalmente católica y nosotros hemos nacido con fe, hemos nacido con esperanza, hemos nacido con caridad, lo hemos escuchado, no lo han dicho en la iglesia, no lo dijeron en la catequesis. Y es algo que es muy referente a nosotros. Estas tres palabras, fe, esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Pero es muy importante rescatar ese sentido para que no caigamos en el peligro de que como son normales para nosotros, nos parece algo tan natural que se nos pasa, que se nos pasa. Y es que la fe, la esperanza y la caridad realmente no es algo normal. La fe, la esperanza y la caridad realmente no es algo natural, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Es extraordinario poder ver con ojos de fe cómo nosotros ante personas que son más inteligentes que nosotros, pero que no tienen fe, nosotros con menos inteligencia podemos ver mucho más allá de lo que ven. Nosotros con la fe, aunque no seamos tan inteligentes como todos esos que se creen inteligentes, científicos ateos, matemáticos ateos, físicos ateos, médicos ateos, que se jactan en su soberbia de que saben mucho. Su vida se les cierra en un minuto porque no tienen luz. Mucha sabiduría, pero poca luz. Es extraordinario ver con los ojos de la fe cómo somos capaces de caminar en la luz, no a oscuras. Es extraordinario ver con los ojos de la esperanza. Cuando tenemos esperanza, vemos más allá de las circunstancias que nos rodean. Cuando tenemos esperanza, no morimos ni desfallecemos en el problema. ¿Por qué? Porque la esperanza me hace tener presente y claro que Dios es el que triunfa al final. Que no tengo por qué inquietarme ante un problema, ante una situación, ante una relación, ante un trabajo, incluso ante el futuro. ¿Por qué me he de inquietar yo? Si es que al final Dios es el que triunfará. Vamos a cuidar la creación, pero que la creación no me inquiete. Hoy día todo el mundo habla del clima y del cambio climático. Vamos a cuidar la creación, pero que la creación no me inquiete. ¿Por qué? Porque al final Dios triunfará. Es extraordinario poder ver con ojos de caridad, como por esta virtud de la caridad, cuando una persona me ha fallado, somos capaces de trascender esa situación y de amarla. Como vemos el testimonio, por ejemplo, de San Juan Pablo II, que va a la cárcel a perdonar a Ali Acá, que intentó matarlo, y lo perdona del todo. Como el Papa Benedicto XVI fue capaz de ir también a visitar a aquel mayordomo que lo traicionó, que agarró sus documentos privados para publicarlos al mundo entero, que no debió haber sido porque tú eras mi mayordomo, y él fue y lo perdona y lo rescata
y le consigue un nuevo trabajo y pone a sus hijos en la escuela porque el mundo entero lo rechazó y lo traicionó, y el Papa va y lo perdona. ¿Cómo es tan extraordinario ver con los ojos de la caridad? Y uno se pregunta, ¿y estos por qué aman así? Estos católicos, ¿por qué aman así? Porque amamos en Cristo. Porque los católicos amamos lo que Cristo ama. Eso no es normal, eso no es natural, eso es extraordinario, eso es sobrenatural. Eso es un regalo. Todo. Después nos dice que podemos vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones de su Espíritu. Que estamos asistidos, queridos amigos, que una obra buena que hagamos es al 100% nuestra y al 100% de Dios, porque está movida por el Espíritu Santo. De que aquí lo importante no es que yo sea terco, sino que yo sea dócil, que yo me deje guiar de Dios, que yo siempre pregunte, ¿esto será que es voluntad de Dios? Y si la respuesta es sí, que yo le regale mi sí dócil, que nunca le ponga a Dios en mi vida el obstáculo de la soberbia, el obstáculo del orgullo, que siempre ante la voluntad de Dios sea mi sí en la docilidad. Eso significa vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, y Dios me va a sostener con su don de inteligencia, con su don de ciencia, con su don de temor, con el don de la sabiduría, con el don de la piedad y con el don de la fortaleza. Esto es grande. Esto es demasiado grande. Así como dice el Salmo 120, levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y yo, si soy dócil, Dios hará su obra. Y por último nos dice que nos da el creer en el bien mediante las virtudes morales. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad nos infunden a nosotros como el modo divino. Pero las virtudes morales nos infunden como el modo humano. Por ejemplo, la virtud de la constancia para vencer la pereza. Eso me hace más grande. ¿Sí? Eso hace poder yo dominar mi voluntad. Para que esas virtudes, que también son asistidas por el Espíritu Santo, se puedan dar en mi vida. Virtudes que me hacen ser cada vez más humano. Las virtudes morales. Es decir, cuando uno tiene que poner una fuerza de voluntad para vencer su pereza, Dios da su gracia al modo humano, luchando conmigo para que esa pereza la vaya poco a poco sometiendo hasta que gane la batalla. Dios va fortaleciendo mi voluntad para que esa lucha que es muy penosa, una lucha que es muy fuerte, Dios luchando conmigo, al final la gracia sea la que venza. Y termina este número del catecismo diciendo, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Es decir, en el bautismo hemos sido elevados a ser una criatura nueva. Y ese vivir de las virtudes teologales,
ese ser asistidos por el Espíritu Santo es ir creciendo en la vida de gracia. Y todo esto tiene su raíz en el santo bautismo.